¿Qué les pareció? Oigan, yo cuando vi este video me emocioné, me transporté en el tiempo y me acordé de mi boda. Ustedes vieron ese novio llorando, yo también estaba llorando de la emoción y de alegría. Y tal vez todos ustedes se remontaron a su matrimonio, a su boda cuando se casaron. Yo espero que haya sido un momento de emoción. Pero ahora el punto es, ¿cómo está tu matrimonio hoy? ¿Cómo está nuestro matrimonio? Y hoy vamos a hablar del matrimonio. Y si hay gente aquí soltera, también es para ustedes. Todos tenemos que prepararnos en el matrimonio. Fíjense, ustedes escucharon la marcha nupcial. Esa es una música clásica que ¿saben desde cuándo se puso de moda? Desde 1856, cuando la princesa Victoria y el príncipe Federico en Inglaterra se casaron. ¿Y saben quién fue el que escribió esta melodía? Se llama esta partitura, que es un compositor súper importante, Richard Wagner. Este señor Richard Wagner la escribió y desde entonces, o sea, todos hoy cuando oímos la marcha nupcial, todos nos transportamos, ¿no?, a la iglesia. Es increíble que hace poquito, la partitura original, la que él escribió, ¿saben por cuánto se vendió? Por $3.5 millones. Y uno dice, wow, bueno, y es que tenemos que pensar, todo lo que está relacionado con las bodas es súper caro, ¿no? Esta es una de las empresas, de las industrias que más dinero genera miles y miles de millones de dólares todos los años. Y todo tiene que ver con las bodas. Saben que las estadísticas dicen que el matrimonio promedio aquí en Estados Unidos más o menos gasta de $20,000 a $70,000 en su boda. ¡Wow! Yo dije, y esto es lo que ofrecen todos los que preparan las bodas, ¿no? Y yo me quedé pensando, dije, ¡wow! ¿Y no le pierden? Es un dineral, ¿no? Ahora, todo está súper bien y no hay nada de malo en que todos y cada uno de nosotros queramos tener una boda espectacular, si hay la posibilidad, ¿por qué no? Todos queremos tener un inicio espectacular, un inicio perfecto. Y cuando entramos a la boda, en menos de media hora o un poco más, depende quién dirija la ceremonia, salimos casados. Y no sé si a ustedes les pasó, pero salimos casados súper felices, pero ¿saben qué? Salimos ya con todas las implicaciones y responsabilidades que tiene que ver en el matrimonio, que tiene que ver con las personas casadas. Sin embargo, no pasa mucho tiempo, ¿no? Cuando todo matrimonio se despierta a la realidad y se dan cuenta que esa imagen que nos vendieron o que nos han vendido, desde chiquitos, vemos las princesas que se casaron y fueron felices para siempre. Se casaron y fueron felices para siempre y comieron perdices. Y no, ¿saben qué? Que nos despertamos y no es esa la realidad. Pero ¿saben qué? Hay un libro que se llama Matrimonios que dice, ¿qué estabas esperando? Y este autor dice que las expectativas poco realistas siempre conducen a una decepción. Ahora, para los que no se han casado, no estoy diciendo que el matrimonio sea algo horrible, ¿eh? Ahorita vamos a ver cuál es lo que tenemos que hacer para que realmente ese matrimonio lo podamos gozar y disfrutar en el matrimonio. Ahora, todos ustedes me imagino que han viajado a algún lugar y casi siempre antes de viajar vemos folletos o una página web del lugar. Y sinceramente cuando vemos eso, el lugar es súper espectacular, pero normalmente no es exactamente la realidad de cuando llegamos al lugar. Siempre se ve mucho más bonito en las fotos o en la página web, ¿no? Y cuando llegamos no es exactamente eso. Yo me acuerdo que cuando era niño, mis papás nos llevaron a Disney y a mí me habían hablado cosas espectaculares de Disney, ¿no? Y sin embargo, y vimos fotos y todo, sin embargo, cuando llegamos, nadie nos dijo que íbamos a estar 1 hora y media esperando, formados, bajo el calor 40 grados centígrados o más de 100 grados Fahrenheit, y 1 hora y media para subirte en un juego que dura 33 segundos. Les digo una cosa, yo cuando era niño, no le digan a los demás niños, pero yo me quedé traumado de Disney.
Yo, yo sé que es un parque, pero realmente las expectativas, cuando tenemos expectativas no realistas, siempre va a haber una decepción. Y la verdad es que cuando estamos en nuestra boda y hacemos nuestros votos, ¿no? Y decimos siempre en la prosperidad y en la adversidad, pero a veces no sabemos qué tan adverso puede ser, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos a veces ese conocimiento que Dios nos está diciendo del matrimonio. Hay una historia muy irónica y chistosa que se me hizo, dice que había una chica, una pareja joven, después de 3 meses de casados, ella corrió al pastor y le dijo: pastor, estoy desesperada, es que tuve una pelea con mi esposo y fue horrible, realmente fue horrible. Y el pastor le dice: no, pues tranquila, todos tenemos nuestra primer gran pelea. Sí, y esto se va a resolver. Ok, y dice: ¿qué hago? Le dice esta señorita al pastor y dice: tienes que tener calma. Ok, pero ¿qué hago con el cuerpo? ¿No? Entonces, imagínense, y tal vez esta sea una de las razones por las que hoy el mundo rechaza el matrimonio, rechaza el compromiso, nadie se quiere casar. Hoy sabían que se arrendan matrimonios, no matrimonios, además yo creo ya también, pero se arrendan anillos por mes, anillos de compromiso. O sea, si no te funciona, lo regresas, ¿no? Otra cosa que me llamó mucho la atención es que antes decíamos, o se dice todavía, hasta que la muerte nos separe, ¿no? Bueno, aquí sí fue literal, ahí la muerte los separó. Pero ahora decimos hasta que el amor se nos acabe. O mucha gente sigue diciendo, y hay contratos y todo, ¿no? En los años 60, saben que más del 70 al 80% de las personas querían casarse y estaban casadas. Hoy es exactamente al revés. Nadie quiere comprometerse. Hoy todos quieren cohabitar y si funcionamos bien y si no, bye bye, ¿no? Ahora, ¿cuál es la raíz del problema de esta situación que estamos viviendo, esta crisis matrimonial, existencial y esta crisis en la sociedad? ¿Cuál es la raíz del problema? Y las respuestas, ¿saben dónde están? Están en el manual del fabricante. ¿Quién es nuestro fabricante? Nuestro creador. El manual del fabricante es la Biblia. Y ahí están todas las respuestas que quisiéramos saber acerca de las cosas buenas que Dios ha creado para nosotros. El matrimonio no lo creó la sociedad, no lo creó el gobierno, no lo creó el hombre. Y por eso es que no funciona, porque nos casamos y no incluimos a quien quiere bendecirnos. El matrimonio no es solamente de 2 personas, tiene que estar Dios ahí. Es como si fuera un triángulo y nuestra comunicación primero va hacia arriba y después nos comunicamos con nuestros cónyuges. Si Dios no está en el matrimonio, créanme, no funciona. Podemos cohabitar, pero no funciona. No con los principios y con lo que Dios quiere que sea el matrimonio. Y por eso les decía, nos venden la idea y se casaron y fueron felices para siempre. En automático, no. Hay que conocer qué es el matrimonio. Hay que conocer que Dios está en medio del matrimonio y que tenemos que incluir a Dios en el matrimonio, aun cuando tengamos años de cristianos y que nos decimos cristianos, pero no hemos incluido a Dios en nuestro matrimonio. Entonces es importantísimo eso, si queremos que nuestro matrimonio funcione. Ahora, todo esto lo digo antes de adentrarnos al versículo que nos toca estudiar hoy, porque es un versículo que puede generar un poco de, lo voy a decir como tal, un poco incluso hasta de enojo para algunas mujeres. Y ahorita vamos a ver por qué especialmente para las mujeres. Sin embargo, este pasaje de Colosenses 3, versículo 18 y 19, son 2 versículos muy cortos. Sin embargo, nos vamos a apoyar en otros versículos donde nos da un contexto más general de lo que nos está diciendo. Y dice el 18, y lo pueden leer en la pantalla, dice: esposas, sujétense cada una a su esposo como corresponde a quienes pertenecen al Señor. Maridos, ame cada uno a su esposa y nunca la trate con aspereza. Aquí hay 2 mandatos específicos. Mujeres, sujétense, tómense, agárrense a su esposo. Ese es un mandato para la mujer. Y a los hombres no nos pide que hagamos que se sujeten, ¿verdad? Dice, ámala. No es tu responsabilidad hacer que ella se sujete, solamente dice, ámala.
Con esa frase quiero que se queden en mente y empecemos a hablar y sepamos cuál es el contexto de la sujeción. Antes que nada, la sujeción, todos y cada uno de los que estamos aquí sentados nos tenemos que sujetar a alguien. Ese es el concepto y ese es el orden perfecto que Dios creó para toda la humanidad y para toda organización. En todas las organizaciones hay niveles de organización y de responsabilidad. Entonces aquí podemos ver que el primero que se sometió aquí fue el Hijo. Jesucristo se sometió. Y después en muchos otros pasajes que vamos a estar viendo, Jesucristo en ese contexto de sujeción es que todos tenemos que sujetarnos. Ahora, este es un texto, el que acabamos de leer, esposas sujétense a sus maridos, a su esposo como corresponde a quienes pertenece al Señor. Maridos, ame cada uno a su esposa y nunca le trate con aspereza. ¿Saben qué? Lo reconocemos y es doloroso saber que estos dos versículos, este texto ha sido sacado fuera de contexto para generar un pretexto y que se puedan abusar de las mujeres. Hoy me duele el corazón y casi que pido perdón pública por el maltrato que están sufriendo todas las mujeres, no solamente aquí, en todo el mundo. El feminicidio cada vez está impresionantemente, las cifras son enormes. Ahora, no tiene que ver, muchos han tomado este versículo para decir es que los hombres somos superiores y las mujeres se tienen que someter. Y entiendo el gran dolor que cuando alguna mujer escucha estos versículos dice yo no quiero saber nada de la Biblia ni de lo que dice Dios porque eso ha causado que a mí me maltraten. Pero, ¿saben qué? Eso no es lo que dice la Biblia y por eso ahorita quiero que todos pongamos de nuestra mente y nuestro corazón para entender lo que Dios nos está hablando en la sujeción. Y me voy a apoyar en algunos versículos, Efesios, Génesis, Pedro, Primera de Pedro también voy a mencionar, pero quisiera que leamos Efesios 5:22, donde viene un contexto mucho más amplio de lo que habla y lo que es la sujeción, para que podamos entender y no saquemos un texto fuera de contexto. Y como pretexto queramos decir es que así tiene que ser porque lo dice la Biblia. No, así no lo dice la Biblia, ni es el propósito de Dios. Efesios 5:22 dice, para las esposas eso significa, sométase cada una a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo que es la iglesia, nosotros. Así que como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse a su marido y luego dice 25, para los maridos. Eso significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que nos está dando Jesucristo de cómo debemos amar a nuestra esposa? Hasta la muerte. Dice que dio su vida por ella. ¿Y saben qué? Primero Cristo lo que hizo fue someterse al Padre. Entonces, hombres, ¿qué tenemos que hacer nosotros primero? Someternos al Padre. Y después viene todo lo demás. Y casi que en el orden perfecto de Dios, las cosas se van acomodando. Cuando la cabeza está en su lugar, el cuerpo se acomoda. Ahora, este sistema de organización, y tal vez lo voy a estar repitiendo, es un sistema de protección, no es un sistema para sentirse superior ni nada por el estilo. En el 28 dice, de la misma manera el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. El 31 dice, como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a una esposa y los dos se convierten en uno solo. En uno solo. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Y ¿saben qué? Cuando estaba leyendo esto y preparándome, yo me emocioné porque fíjense, aquí dice, Pablo está hablando aquí de un misterio. ¿Y saben cuál es ese misterio? Antes nadie sabía, cuando Dios diseñó el matrimonio originalmente, no sabía la humanidad que el matrimonio
Dios lo estaba diseñando para ser un ejemplo de la relación de Cristo con la iglesia, para ser un ejemplo de la relación de amor de Cristo con la iglesia, para ser un ejemplo de redención, la unión de Cristo con la iglesia. O sea, lo que está diciendo aquí es que ahora nosotros somos una parábola viva. ¿Se acuerdan las parábolas de Jesucristo que son enseñanzas? Que ponía ejemplo. Nosotros somos, y es lo que quiere el Señor, que seamos una parábola viva de lo que significa el estar unidos con Dios y la esperanza que le estamos llevando al mundo. Dios nos está poniendo como representantes de Cristo y la iglesia. ¿Se dan cuenta de la importancia de lo que Dios nos está diciendo en el matrimonio y lo sagrado del matrimonio? Por eso el matrimonio es algo sagrado y se ha desvirtuado tanto hoy en la sociedad. Entonces sí, cuando nosotros empezamos a andar en el camino y en el orden del Señor, entonces la felicidad en el matrimonio va a llegar. Porque antes que nada vamos a tener la bendición de Dios. Ahora, vuelvo y repito, el orden de sujeción, Cristo se somete primero al Padre y después todos tenemos que someternos voluntariamente en algún momento a alguien. Y en 1 Pedro 3:1 dice, asimismo también las esposas. Cuando dice asimismo es que también ustedes, porque ya había hablado antes de someternos a nuestras autoridades, a todas las personas que están por arriba de nosotros. Y también en Efesios 5:21, el versículo anterior dice, sométanse unos a otros en el temor de Dios. O sea que muchas veces nosotros nos tenemos que someter a la inteligencia de nuestras esposas. Somos un complemento. Entonces, ahora, vamos a ver lo que no es la sujeción. La sujeción no se basa en la creencia de que las mujeres son inferiores. Eso nos tiene que quedar súper claro. Y más como cuerpo en la iglesia, como gente que estamos llevando esperanza al mundo. La sumisión no significa que las mujeres son inferiores. Cristo fue el primero que se sometió. ¿Y saben qué? No lo hizo menos santo, no lo hizo menos glorioso, no lo hizo menos digno y mucho menos lo hizo menos poderoso. Él fue el primero que se sometió. Y Él no solamente se sometió al Padre, sino a los padres terrenales. Y se sometió a las autoridades de este mundo y no lo hizo menos y no fue inferior, ni lo hace inferior. Entonces aquí estamos viendo evidentemente que hay alguien infinitamente superior a sus padres, infinitamente superior al hombre, que se sometió voluntariamente. De manera que la sumisión no significa inferioridad. Se sometió voluntariamente por ti y por mí. Ahora, fíjense lo que es interesante notar que en Génesis capítulo 2, versículo 18, tal vez algunos lo han escuchado, pero aquí menciona cómo cuando Dios creó a la mujer, le dice que el hombre necesita su ayuda idónea y saben, ocupa la palabra ebenecer. ¿Y saben qué quiere decir la palabra ebenecer? Ebenecer quiere decir, ¿alguien sabe? Dios es quien te ayuda. Es la ayuda de Dios. Es la ayuda de Dios, eso quiere decir la palabra ebenecer. Así que no estoy diciendo con esto que ahora las mujeres es el Espíritu Santo, ¿no? Estoy diciendo que es otra parte de Dios. Dios nos creó a imagen y semejanza. Entonces es la ayuda de Dios que nos está dando. Así que la palabra sumisión no significa inferioridad. Entonces el hecho de ser cabeza es una responsabilidad y no es un derecho. El hecho de ser cabeza es una responsabilidad, no es un derecho. Dios nos manda a amar, no a someter. La sumisión tiene que venir de arriba hacia abajo, hacia quien Dios quiere que le está diciendo que se someta. En este caso está hablando de las esposas. Fíjense lo que dice John Stott. Dice, si cabeza significa en algún sentido poder, si existía la idea de poder envuelto allí, entonces es poder para cuidar, no para aplastar. Poder para servir, no para dominar. Poder para facilitar su realización personal y guiar, no para frustrar y destruir. En todo
esto dice, la meta del amor del esposo es la meta de Cristo, quien se entregó a sí mismo hasta la muerte en un amor desinteresado por su desposada, la iglesia. Entonces, hoy los hombres vamos a salir empoderados para servir, empoderados para amar, empoderados para ponernos abajo. Y no como el mundo lo pone, el líder es el que tiene que ser servido. Ahora, el punto número 2, la sumisión no es una obediencia ciega, donde la esposa se convierte en un tapete y no tiene ni voz ni voto y no puede decir nada. Eso es frustrante. Y eso es ofensivo para Dios, hacer eso con alguien, con la otra parte de su creación, con la otra parte que nos complementa. Y si alguien tiene alguna duda, revisen, y no tenemos tiempo de hacerlo, Proverbios 31:10, y empieza hablando de la mujer virtuosa. Y yo sé que aquí esa mujer virtuosa, tampoco quiero que sea una carga para las mujeres, miren, es una mujer que la pone acá, pero es una mujer empresaria, emprendedora, negociante, o sea, impresionante. Lean Proverbios 31, esa es la mujer virtuosa. Y ahí está hablando, y con eso podríamos decir, Dios no manda a la mujer ahí que esté callada, siguiendo al hombre, ¿no? Como muchas también, a veces muchas religiones, ¿no? Ahora, la autoridad de la cabeza está limitada por la Biblia, por la palabra de Dios. Entonces, la sumisión no es una obediencia ciega, está limitada por la palabra de Dios, y por eso en Hechos 5:29 dice, porque es necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres. O sea que si tu esposo te está obligando, te está diciendo a hacer o te está animando a hacer algo pecaminoso, tú tienes el derecho y el deber de decir que no. No es una obediencia ciega. También en 1 Pedro 3:7 dice, incluso, y lo voy a parafrasear, dice que si los hombres abusan y tratan mal a sus esposas con crueldad o falta de amabilidad, dice, mejor ni oren, porque tus oraciones no van a llegar, tus oraciones van a ser estorbadas. Entonces, qué importante es que podamos nosotros ver a nuestra esposa, a nuestro cónyuge, como parte de nosotros mismos, como acabamos de leer, es nuestro propio cuerpo. No es nadie fuera de nosotros. Punto número 3 de lo que no es la sujeción. Además, la sujeción bíblica no es la base para la opresión ni para el abuso. La sujeción bíblica no es la base para la opresión ni para el abuso. De hecho, déjenme decirles algo, si tu esposo está abusando de ti o sabes de alguien que está tratando de esconder sus moretones lo mejor que puede, yo te animo, que no se quede ahí. Ve a la policía y después busca ayuda aquí en la iglesia, busca ayuda no solamente para la esposa, sino también para el esposo. No se puede quedar eso, no podemos quedarnos callados. Eso no es sumisión. Tenemos que pedir ayuda, y esa mujer que pueda buscar consejo, provisión, vuelvo y repito, tanto para ella como para el esposo. Ahora, Pablo nos recuerda también en estos versículos de Colosenses 3, 18 y 19, lo voy a volver a leer: esposas, sujétense cada uno a su esposo como corresponde a quienes pertenecen al Señor. Maridos, ame cada uno a su esposa y nunca la trate con aspereza. Nada menos que la relación hombre y mujer antes de entrar en la situación de génesis en el pecado. Muchos dicen, y les comento eso porque muchos dicen, es que la relación de sumisión y la relación de liderazgo vino después de la caída de Adán y Eva. Es producto del pecado. ¿Saben que no? Esto está antes de que sucediera eso. Dios dio ese orden. Y John Piper por eso lo dice y lo especifica muy bien. Dice, cuando el pecado entró al mundo, arruinó la armonía del matrimonio, no porque creó el liderazgo y la sumisión en el hogar, sino porque los distorsionó. Distorsionó el liderazgo humilde y amoroso del hombre en una dominación hostil e indiferencia perezosa. Y distorsionó la sumisión inteligente y voluntaria de la mujer en manipulación o insubordinación descarada. El pecado no creó el liderazgo y la sumisión, los arruinó y distorsionó y los hizo destructivos. O sea, Dios desde un inicio,
creó este orden y después se distorsionó. Y es entonces donde empieza la batalla de los sexos, ¿no? Y la batalla en el matrimonio. Y parece que estamos compitiendo uno con otros, ¿no? Y esto vino después como resultado del pecado. La cooperación se convirtió en competencia, en guerra. Ahora, veamos lo que sí realmente es sumisión. La palabra sumisión viene del griego que dice hupotazo y es un término que significa ayudar voluntariamente con el propósito de completar. Y esto lo he estado repitiendo, pero que se nos quede bien claro. La mujer y el hombre son complemento. Ni uno es más que el otro. Nadie vale más que el otro. Somos iguales delante de Dios. Pero tenemos que tener algo bien claro, que somos bien diferentes, ¿no? Somos muy diferentes. Y fíjense, en Génesis, Dios cuando empieza a crear, empieza a describir la creación y dice, y Dios vio que esto era bueno, y creó esto y fue bueno, y fue bueno. ¿Y saben hasta cuándo dijo que no era bueno? Dijo, hay algo que no es bueno. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré su ayuda idónea. Entonces, ¿por qué? Porque necesitábamos, estábamos incompletos. El hombre era la mitad de la imagen de Dios, la mujer es imagen de Dios al igual que el hombre. Las dos partes son la imagen de Dios. Entonces dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Ahora, dijo, voy a hacer su ayuda idónea. De esa forma, juntos podrán lograr los propósitos específicos de Dios para la vida, los cuales no habrían podido lograr solos, ¿no? Ahora, quiero aclarar algo. Las personas que son solteras, este fue el diseño específico para las personas que se casan. Las personas solteras no quiere decir que no son completas en Cristo, ni que son ciudadanos de segunda categoría, no. O sea, cuando tú te completas en Cristo, pero cuando decides casarte necesitas vivir en esa complementación. Entonces, soltero, soltera, tú estás completo en Cristo. ¿Ok? Entonces, uno de esos roles determinantes de la ayuda idónea es que juntos estamos sumando, añadiendo, estamos más cercanos a los propósitos de Dios y aquí es a lo que me refiero, somos diferentes. Y si alguien cree que no somos diferentes, pues que se vea en el espejo. No, somos diferentes. Dios creó polos opuestos. ¿Y por qué? Porque polos opuestos, a través de eso podemos poblar la tierra. A través solamente de esos polos opuestos podemos ver ese milagro de la procreación. Los polos opuestos están en todas partes en la naturaleza, incluso hoy que vemos la energía eléctrica, vienen los polos opuestos, y ustedes que se acuerdan de la secundaria, neutrones, protones, electrones, polos opuestos hacen que se genere la luz, ¿no? Entonces, eso es importantísimo. Valemos lo mismo, pero somos diferentes. Valemos lo mismo delante de Dios. Déjenme darles 3 recordatorios generales antes de terminar, y podríamos seguir hablando del matrimonio, y por eso esta iglesia es una iglesia que está invirtiendo en los matrimonios. Y por eso está el curso de Engage, está el curso que vamos a hacer, este autor que va a venir el 20 de junio. Aprovechemos esas oportunidades para seguir creciendo en nuestro matrimonio. Recordatorios generales. Primero, tenemos que recordar que estamos construyendo nuestro matrimonio en un mundo roto, caído, sin Dios. O sea, vamos en contra de la corriente. Esa es una realidad, pero es nuestra responsabilidad difundir lo que es correcto, lo que la palabra está diciendo, el propósito de Dios en el matrimonio. Todo mundo en la calle te va a decir, no está bien, a las mujeres no, eso no te va a permitir desarrollarte, ni te va a permitir realizarte. No, al hombre tú, servidor, aquí tú estás para que te sirvan, tú eres el jefe, tú eres el rey de la casa, y vamos en contra de esa corriente, y eso te va a susurrar constantemente en el oído, ¿no? El mundo promueve el egoísmo y se burla de lo que Dios
quiere para la familia, pero esto es lo que Dios ha diseñado, porque si queremos realmente ser felices, tenemos que quitar esa mentira que a veces está en nuestra cabeza y en el mundo. Y la mejor forma, la forma más gratificante en la vida son los momentos de humildad cuando servimos a otro. Así como Cristo lo hizo. Dice, Cristo se humilló a sí mismo y se hizo hombre. Y fue con gozo a la cruz por ti y por mí. Ahora, en segundo lugar, lo que tenemos que recordar es que nos comprometimos en un matrimonio con un ser pecador. O sea, esposas, tu esposo es un egoísta pecador. Y a lo mejor estás diciendo, sí, es un egoísta. Pero ¿sabes qué? Tú también. Somos egoístas y pecadores. Y esa es gran parte del problema en el matrimonio. Un autor escribió esto: el egoísmo nos encierra en nosotros mismos, el egoísmo nos hace encoger nuestras vidas en los estrechos confines de nuestro pequeño mundo, el egoísmo hace que reduzcamos nuestro enfoque y procuremos al tamaño de nuestros propios deseos, necesidades y sentimientos. El egoísmo hace que seamos presumidos, absortos, el egoísmo, y menciona toda esta parte de que está dañando tanto el egoísmo en el matrimonio. El egoísmo es antisocial, dice, no tenemos tiempo para amar a los demás y no tenemos tiempo para amar a nuestros cónyuges porque estamos demasiado ocupados amándonos a nosotros mismos. La palabra dice, si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Tenemos que morir a nosotros mismos para servir a nuestro prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? El más próximo. Si tú estás casado, el más próximo es el que duerme contigo en tu casa, en tu cama. Ese es tu prójimo. Antes de estar buscando en la calle, tenemos que empezar ahí en la casa. Entonces Dios creó el matrimonio ¿para qué? Para anunciarle al mundo que somos esa parábola viva que Dios nos está diciendo, hey, el matrimonio es para que anuncies que yo, Cristo, amo a la iglesia y amo a todos los pecadores. Y en esa relación de amor perfecta quiero que tú lo digas al mundo y que el mundo vea, cuando te vea a ti, vea a Cristo y vea a la iglesia. Y al principio vimos esas trompetas, ¿no?, impresionantes de esa boda, y vimos la marcha nupcial. ¿Saben qué? Va a llegar el momento, y como lo cantó Daniela y Adrián, Cristo viene, y ¿saben qué? No vamos a oír esas trompetas, sino las trompetas del Señor, de nuestro Padre. Eso nos debe emocionar, nos debe llenar de gozo. Señor, vamos a escuchar tu trompeta. ¿Para qué? Para que la iglesia, su desposada, se case con el Señor en las bodas del Cordero. ¿No les emociona eso? Eso es parte de la emoción que hoy podemos vivir día a día en medio de tantas malas noticias. En medio de tantas malas noticias podemos ser felices en nuestra familia. Y eso es lo que Dios quiere. En tercer lugar, recuerda que tu cónyuge es la herramienta que Dios ocupa en su taller. O sea, tal vez puedes decir, no, es que al principio cuando estabas emocionado me casé y no, este es el hombre perfecto, esta es la mujer perfecta. Y después del tiempo dices, no, creo que no. Creo que me equivoqué. Sin embargo, si somos sinceros, podemos decir, si somos honestos, es que puede ser que esa persona equivocada era yo mismo para la otra persona. Entonces no se trata de que me equivoqué, se trata de que voy a trabajar, y es una herramienta, es el laboratorio de Dios que Dios ocupa. El hierro con el hierro se afila, y es lo que Dios está ocupando para que tú cambies, para que tengas la oportunidad de perdonar, para que tengas la oportunidad de amar. Esa es la herramienta que Dios está ocupando. No se trata de decir, es que ya no me llevo, ¿no?, incompatibilidad de caracteres. No, para eso te puso Dios y nos puso ahí con nuestra esposa, con esas diferencias que tenemos. Entonces los defectos de tu cónyuge no son accidentes. Dios ocupa eso para que tú cambies, para que yo cambie, para que cambiemos. Quiero ya terminar. Hay un salmo que a mí me gusta mucho y que me bendijo desde hace mucho tiempo. Perdón que me emocione, pero le doy gracias a Dios por mi matrimonio.
Señor, gracias. Gracias por mi esposa. Y gracias por todos los matrimonios aquí presentes. Pero hay un Salmo 128 que dice: bienaventurado o feliz todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Bienaventurado va a ser por su trabajo. Dice, pero en el versículo 3 dice: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Gracias, Kike. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. ¿Y saben cuál es la representación más increíble de este salmo? Es que el fruto de la vid en condiciones naturales, la uva no tiene un tronco, no tiene un arbusto. El fruto de la vid busca un árbol, y busca un árbol fuerte, enraizado, para poder enredarse y para poder sujetarse. Eso es lo que está diciendo aquí el Señor, que nosotros, hombres, seamos ese árbol enraizado, ese árbol lleno del Señor, para que nuestra esposa voluntariamente se pueda sujetar, tomarse alrededor de nosotros. En condiciones normales, los que producen vino tienen que poner postes para que ese fruto de la vid suba y pueda recibir la luz del sol. Dios nos está diciendo aquí: hombres, tu responsabilidad no es hacer que tu esposa se sujete. Tu responsabilidad es amarla, y ella se va a sujetar voluntariamente. Señor, vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú creaste el matrimonio. Y creaste el matrimonio, Señor, para que nosotros nos gocemos, para que seamos felices, Señor. Señor, como hombres, perdón. Perdón si hemos maltratado, Señor, a tu imagen. Señor, necesitamos más de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer esa parábola que tú quieres que seamos a la sociedad. Y si tú estás aquí por primera vez, segunda vez, y hay esperanza, tu matrimonio puede ser restaurado, tu matrimonio puede crecer aún si está bien, pero necesitas a Cristo, y necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Si tú estás en tu lugar, díselo al Señor, dile: Señor, ven a mí, te recibo, Señor, sé mi Salvador, me arrepiento de mis pecados y te pido, Señor, que tú transformes mi vida, Señor. Ayúdame a caminar contigo. Quiero ser tu seguidor, Señor. Quiero ser tu discípulo. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús.